Es que estoy en el hospital y no tengo muchos megas tampoco. Ya, Lesita, no te preocupes. Ya está grabado por si Ya, acaso esta sesión. ya, profe, gracias. ¿Listo, chicos? A ver. Solo base, profe, está bien. Ya, ¿de qué tema quieren ahora? De todo El el tema origen en de la general, filosofía, yo creo, profe. profe, pues porque de todo lo que va a entrar en el examen, pues. Ya, por si acaso ya están los videos, pero no, nada perdemos repitiendo, ¿no? Ya, Sí. entonces empezamos, chiquitos. Vamos a irnos con lo que es la filosofía en los pueblos de la Via Yala. ¿Se ve, no? Sí, profe. Ya, Sí, sí. dime. No, nada, profe, nada. ¿Listo? Muy bien, chiquitos. Vamos a empezar. Estábamos con este tema que era la filosofía de los pueblos de la Via Yala. Y entre ellos habíamos encontrado, ya este es un repaso rápido, lo que era la denominación y que era denominado como, de dónde venía la... Ustedes ya saben esto, por si acaso, lo han avanzado en varias materias, de dónde venía el denominativo de Abya Yala. Y este término de Abya Yala es mucho más antiguo incluso que el denominativo de América. Es más, este pueblo es el dado por el pueblo Cunas, que está en Panamá y Colombia, entre fronteras. Y entre esos términos nos encontramos algo bien genial, que es el origen del término indio. Y ahora, si ustedes se van dando cuenta, vamos a contextualizar un poquito. Este término ha resurgido y estamos viviendo actualmente en una de las peores manifestaciones raciales de acá, de Bolivia. Vamos a contextualizar. Si ustedes agarran su celular, revisan el Facebook, por ejemplo, todo el momento yo estoy revisando esto, encontramos expresiones raciales por todo lado y vamos a encontrar de que de verdad existe. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo y lo primero que dice es Masibur. Sigo leyendo y vamos a seguir encontrando. ¿Qué dice? Masibur. Eva copa de sirvienta. O sea, ya estamos viendo de que de verdad existe este término porque ya está incluso camuflado. En solamente la palabra, cuando decimos nosotros cholo, ya estamos haciendo referencia a este indio. Y ustedes tienen que saber el origen histórico. El origen histórico de este término es bajo el error de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, al venirse acá en lo que es ahora América, ustedes han llevado en historia de que él buscaba las Indias, un nuevo camino, y llega acá a Bolivia y él confunde a lo que es el continente con las Indias y automáticamente nos hace ese denominativo, el de indios, porque ese término tiene un origen histórico. Ojo, pregunta para ustedes, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. No, señor. ¿Los portugueses? No, señorita. Ah, no. Mm, ¿El continente es nuevo para nosotros? Los primeros no. en llegar al continente, por si acaso, son los vikingos, Ah, pero ya los europeos van poniéndolo como algo propio. Muy bien. ¿Quién descubre el continente? ¿Para quién es nuevo el continente? El continente es nuevo para los europeos. El nuevo mundo es para ellos. Nosotros, bueno, nuestros antepasados ya estaban habitando este lugar, ya tenían una forma de vida. Teníamos civilizaciones de las más grandes del mundo. Ahí entre esas podemos encontrar, por ejemplo, lo que es los incas, los mayas. O sea, estamos hablando de imperios situados. Los incas se situaban incluso de lo que era Perú y hasta Ecuador.
O sea, todo eso abarcaba. Estamos hablando de un imperio gigantesco. Y tenían carencias, obviamente, como toda sociedad. Imagínense, Tiwanaku es una cultura mucho más antigua que los incas. Y los que han ido a Tiwanaku han encontrado perfección en todo lo que es tallado de piedras, en lo que han acomodado y demás. Incluso hay una tesis que demuestra que, por ejemplo, la chacana tiene todo el valor de lo que es el pi. Ustedes conocen el pi, 3, 14, 16, 28, si no me equivoco, y así una seguidilla. Y lo han hecho la medición y tiene también los mismos valores. Entonces sí estamos hablando de que había culturas plenas acá. El origen es histórico, muy claro. De Américo Vespucio, ustedes ya lo saben, y el denominativo de indio se ha hecho básicamente por la confusión que ha habido en el momento. Pero este término se ha quedado más como algo despectivo. Cuando nosotros estamos en una pelea, por ejemplo, renegando, demás, lo primero que se nos nace es insultar a alguien de India. Y no nos fijamos las raíces que tenemos. Nosotros no tenemos raíces eh, básicamente así en su totalidad europeas. Como saben ustedes, los europeos han llegado y han empezado a violar a las indígenas del lugar, ya han empezado a Somos mezclar. Y en ese producto nace el mestizo. Vienen a vivirse españoles, nace el criollo. Y esos mismos mestizos y esos mismos criollos son los que se van a rebelar. Entonces ya, estamos viendo que sí tiene un origen histórico. Continuamos. Origen del término indio, ya saben, es un error histórico. Pero básicamente este error nos va a perseguir hasta, bueno, prácticamente el fin de nuestra civilización. Al ser un error histórico, ya ha marcado nuestra cultura. ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Creo que se corta un rato. Ya. Sí, mi conexión a internet es. Ya. Súper. Vamos a continuar. Entonces, al ser un error histórico, este término se ha convertido en algo despectivo. Y es más, ya no se maneja tanto este término, no es muy aceptado. Hay algunas culturas en América del Norte que aceptan el término, pero acá es despectivo en su totalidad. A nadie le va a gustar que yo le diga indio, sin saber que no tiene significado alguno. Actualmente, ese término está encerrando a todos los campesinos del lugar. O sea, se refiere más a la persona que es información o que vive en áreas rurales y demás. Filosofía andina. Ya. Acá entra la discusión y yo ya la siguiente clase vamos a dar el repaso de lo que es filosofía oriental. En la filosofía andina, chicos, si ustedes han visto el video de lo que era origen de la filosofía, le doy ahorita un casillero al que me diga por qué hacemos la pregunta de si existe una filosofía. Un casillero. En la cosmovisión, en la filosofía andina, profe. Sí. ¿Existe una Mm, filosofía? Acá sí, le hace falta el andino, pero sí, básicamente a eso nos referimos. mm. Sí, profe, existe una filosofía. Pero ¿por qué hacemos esa pregunta? Pero no está considerada una filosofía. Lo que año pasado nos ha explicado un poco, creo que más se basaba en cosmovisión y las dos filosofías era filosofía oriental y no sé, pero algo así era, no me acuerdo bien. Circular, algo por ahí. ¿Quién es la que Sí, opina algo ahorita? así, ¿Lisette? sí, sí. Súper, Lisette. Felicidades. Ya. Lisette tiene su casillerito que recupere algo. Muy bien. Sí, de nada. Ya, escúchame, a ver.
En la explicación que les he mandado del video de Origen de la Filosofía, les pongo tres, que son la cosmovisión, la filosofía como tal y el pensamiento oriental. Ni esta, que sería la cosmovisión y el pensamiento oriental, son considerados filosofías. Pensamiento oriental, a pesar de ser más antiguo, y cosmovisión andina por ser la más joven, pero tampoco es porque era más una mirada al universo. Entonces, el que era considerado filosofía, y desde la visión eurocentrista, es la filosofía como tal, la que nace en Grecia. Entonces, cuando nace en Grecia, automáticamente los europeos dicen, ha nacido aquí y solamente se puede hacer filosofía aquí. Ya. Ahora sí, vamos a englobar esto. La siguiente ya les voy a explicar más completo eso. ¿Existe una filosofía andina, cómo sería? Y la respuesta es, las voy a dejar a ustedes. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Acá en América. ¿Existe una filosofía, sí o no? Y recuerden que la filosofía significa amor a la sabiduría, al descubrimiento y demás. Y yo creo que sí. ¿Que sí existe? Sí, que Sí. todos pintamos de una manera. A ver, sin miedo. Equivóquense. Sí, yo creo que sí, profe. ¿Qué te hace pensar que sí existe? Es que, como nos ha explicado también el año pasado, el amor a la tierra y que todo vuelve a nacer y todo tiene un valor, también creo que es un tipo de filosofía. Muy bien. Excelente. Creo que era Pairo. No, profe, soy Pairo. Ah, Por eso os he dicho, genio. no escucha. Ya. Continuamos. A ver, escúchenme. Excelente lo que dice Pairo. Una característica de lo que él nos muestra es que sí existe un pensamiento. Y es un pensamiento propio. Y nace acá. El creer que la tierra está viva, que por ejemplo todo es un ciclo, que el hombre solamente ocupa un lugar, y es un pensamiento. Y como lo dice, cosmovio la filosofía, amor a la sabiduría. Entonces estamos viendo que sí hay conocimiento. Y entonces los europeos hacen algo nuevo y dicen, ya, tienen pensamiento, pero no tienen escritura. ¿Cómo van a probar que tienen filosofía? A ver, ¿ustedes qué responden? Son culturas ágrafas, dice. O sea, sin escritura. ¿No hay respuestas por ahí? Ya, continúo explicando. Profe. Pairo, Y, y si, aunque dice sin escritura, pero las acciones no valen algo de cómo cuidan la tierra y cómo son las culturas y los mitos y los cuentos. sí cuenta, pero también se torna en un punto contradictorio, porque si te has dado cuenta, el conocimiento o la cosmovisión andina se transmite de una forma que es vía oral. Y yo le cuento algo a Lisette le cuenta algo a Ángeles, Ángeles le cuenta otra cosa a Guara, y tal cual he contado, ¿será que llega cuando acaba Ángeles a otra persona? Mm, Complicado, se va deformando, poco a poco se va deformando el conocimiento. Entonces, esa es una de las tesis que ellos plantean para decir que nosotros no hacemos filosofía. Y el autor del texto nos dice, en efecto, hacemos filosofía, dice, y él la manifiesta y la va a defender. Según la cultura occidental, no. Desde Europa van a decir, ellos no hacen filosofía de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la filosofía ha nacido aquí, ellos dicen. Ahora, este pensador dice, en efecto, nosotros sí hacemos filosofía. Y nuestra filosofía se caracteriza por algo novedoso, es algo nuevo que nunca se ha visto en el mundo. El ver una tierra viva, el pensar que nosotros somos algo, ¿cómo se diría? Cíclico, o sea, nosotros tenemos una etapa, cumplimos varias etapas. O sea, ahora estamos como seres vivos, en un momento vamos a tener que ocupar algo como más orgánico para que crezca una planta o demás. Entonces, estamos viendo de que sí hay un pensamiento, como decía Pairo. ¿Qué nos dice la primera? Según la concepción occidental no existe otra filosofía, clarísimo. Pero sin embargo, segundo punto, la manera de pensar y reflexionar sobre el universo
nos hace pensar que sí existe una filosofía andina. Muy bien, pensar y reflexionar. Ustedes ven la Tierra y si se han dado cuenta y si tienen a ustedes amigos extranjeros, la manera de ver la Tierra es distinta con el extranjero. Yo tenía una amiga japonesa que se llamaba, ¿qué se llama este chico acá? No recuerdo muy bien. Ahorita me lo voy a recordar. Y para ella era asombroso lo que el hombre boliviano cree, o el hombre andino creía. Por ejemplo, a ella le servían comida, ¿no ve? Y refresquito. Y automáticamente ella agarraba, se llamaba maquico. Agarraba el refresco del boliviano y lo echaba, siempre lo echa al piso, ¿no? Y empieza a decir para la Pachamama, es que la Pachamama tiene sed, dice. ¿Ven? Entonces ya estamos hablando de que en efecto tenemos otra forma de pensamiento. No queremos ni siquiera lastimar las plantitas, un bichito estamos viendo. El más andino, andino, hasta el bichito se cuida. Lo lastima, lo mata inmediatamente. Ustedes ya saben eso, hemos llevado el año pasado. Y en ese transcurso sí estamos manifestando con no solamente pensamiento, estamos manifestando también comportamiento, un comportamiento distinto al europeo. ¿Se dan cuenta? Un comportamiento más de compromiso hacia la madre tierra. ¿Quién se acuerda? Había dos visiones, el año pasado hemos hablado. Biocentrismo y antropocentrismo. Felicidades, Juanita. De nuevo estás recuperando. Ya. Uf. Muy bien. Y la última, no posee autores ni fue escrita por nadie. Ya saben ustedes. Mitos, Se trata- mitos. ¿Qué? Los mitos y las leyendas. Exacto. Como no existen autores ni fue escrita por nadie, como lo que decían, ¿verdad? Yo le he dicho algo a Juanita, Juanita Ángeles, Ángeles Aguara, Aguara Pairo. Y así se ha ido transmitiendo. Mucho de lo que ustedes hacen, por ejemplo, se ha transmitido vía oral o vía acciones. Por ejemplo, yo he visto algunas personas, ya deben tener entre 12, 13 años, su papá echa, digamos, una bebida al piso y el hijo empieza a invitar. Y después que la curiosidad hace que nosotros preguntemos, ¿por qué estás haciendo, papi? ¿Ven? Entonces ya estamos preguntando, y tu papá no te va a dar detalladamente las respuestas, simplemente te va a decir es que la Pachamama tiene sed. ¿Ven? Entonces ya saben, para el hombre andino la tierra tiene vida, siente, se enamora, incluso hemos dicho que se embaraza, ¿no? ¿Ve? Ya sabemos. Ya. La concepción eurocentrista ha calado hondo en el pensamiento del hombre boliviano. El primer punto, a ver, analizaremos un poquito. ¿Quién me dice qué es eurocentrismo? ¿Qué, profe? ¿Qué ¿Qué es dijo, profe? eurocentrismo? ¿Es el pensamiento de Europa? Europeo. Europeo. No tanto así. Europa es el centro de todo. Ya, más o menos. ¿Alguien más? ¿Que todo es lineal? No, no es el tiempo. Pensamiento. Eurocentrista. Ahora que están con cámaras apagadas, tienen chanchullo a la mano, Dios mío. Y ni así aprovechamos. Ya, escuchadme a ver. El eurocentrismo es una forma de pensamiento el cual cree que Europa es el centro de todas las culturas del mundo. O sea, básicamente en palabras más sencillas es como decir, nos tienes que agradecer de que hemos traído tecnología al lugar donde vives. Ese es el pensamiento eurocentrista. Y si ustedes recuerdan bien, dentro de la colonización, porque acá dice, la concepción eurocentrista ha calado hondo en el hombre, perdón, en el hombre boliviano. Y si nosotros analizamos bien esto, sí, en efecto, desde el término racismo, este término racismo engloba muchas cosas. Incluso también tiene un origen histórico. A ver, ¿cómo puedo usar yo el racismo para dominar? ¿Quién se apunta? Y le doy un casillero neto de 45 puntos.
¿Cómo, profe? ¿Cómo el racismo nos puede servir para dominar? Haciendo que la persona se sienta menos que tú. Ya, pero ¿cómo dominas? Tratándole de demostrar todos sus defectos en contra de nuestras virtudes. Digamos que él es malo, nosotros somos buenos y, o sea, algo así. Ya, más o menos. A ver, ¿quién recuerda cuántos hombres españoles han llegado? 500, y creo que eran los hijos del sol y algo así. A ver, ¿ustedes han visto, por ejemplo, la captura de Atahualpa? ¿Han leído? Es genial. 5.000 hombres contra 300, si no me equivoco. 2 caballos, 3 mosqueteros y listo. ¿Quién tiene todas las de ganar? Los Eh, españoles. los indios, porque ellos creo que tenían más, pero se han dejado llevar por las creencias que tenían, que sus padres decían que un día iban a venir los hijos del sol y algo así era. Está muy bien lo que dice, pero básicamente la humildad antes Ah, de eso. la llegada de los españoles no había clases sociales. Había una jerarquía, sí, pero no había eso de blanco, negro, nada. Todos eran iguales. Y lo que dice, excelente, lo de los hijos del sol. Ven a personas rubias y automáticamente nos bajoneamos. Y al bajonearnos, porque ellos es bien gracioso, 300 hombres, muchos enfermos, 2 caballos y 3 mosquetes, Han derrotado 4.000. 5.000. Lo único que han hecho ellos es disparar y sacar los caballos. Como nunca habían visto unos caballos, han empezado a correr por todo lado. Y lo capturan al rey. ¿Ven? Entonces tenemos bien hondo ese pensamiento. Nosotros hasta el momento nos sentimos ahí. Vemos a por ejemplo, ven en la contratación de personal. ¿A quién contratan? Se fijan hasta en los rasgos físicos, todito detallado, más o menos hasta en el apellido se fijan. Y posterior a eso hacen la contratación. O sea, sí ha calado bien hondo. Ahora estamos viviendo eso. Por ejemplo, nos hacen creer que el campesino es inferior. Ustedes, por ejemplo, que están todo el tiempo con las redes sociales y ustedes ya están rumbo a votar. Entonces, ¿qué van a hacer? Y nos manipulan todo el tiempo. ¿Ven? Hasta ahora nos ha perseguido ese pensamiento. Tenemos que tener la capacidad de decisión. A ver, ¿ustedes tienen la capacidad de decisión, sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Tienen la capacidad de decisión, sí o no? Sí. Sí. No. Pues desde el estudio de lo que es las ciencias políticas, por ejemplo, muchos filósofos nos manifiestan de que no elegimos nada. Ni siquiera ponemos personas a la papeleta, ¿se han dado cuenta? Es más, es más gracioso todavía. Nos toman simplemente como un personal de manejo al que pueden acceder en cualquier momento. Y lo gracioso de todo esto es que se da, por ejemplo, el negociado de votos. O sea, cuando Carlos Mesa dice, por ejemplo, que con Camacho se va a aliar, básicamente está diciendo, está hablando por ustedes. Y les está diciendo que ustedes, si él se alía con él, ustedes tienen que votar por él. ¿Ven? Complicado. Entonces, este pensamiento eurocentrista sí ha calado fuerte. El sentir que tu apellido te hace más que otro. Por si acaso, en Bolivia no hay blancos. No hay solamente hay mestizos, uno que tal vez puede que haya algún originario de criollos, pero no hay. Entonces, eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Segundo punto, manifiestan que por ser una cultura ágrafa, antes de la conquista no puede que se haya producido filosofía. Lo que les decía, el hecho de no escribir nos impide producir filosofía, decían ellos.
Y entre nos no vamos a decir si es o no es filosofía. Simplemente estamos dando a conocer lo que el autor dice. Y el autor dice, sí hacemos filosofía. Ahora, ustedes son los que deciden, ya saben. Es como el ejercicio que hemos hecho, recuerdan, ¿no? En la filosofía existen varias contradicciones. La primera y la segunda puede ser. El hombre nace bueno y no tiene maldad en su ser, digamos, como decía Rousseau. Y en la otra decía Maquiavelo, ¿no? Este ser nace con maldad dentro de su ser. ¿Ven? Podemos nosotros justificar ambos. No podemos decir cuál es correcto. No podemos decir si este es correcto o si este es correcto. Pero ambas tienen razón. Tanto porque si ustedes tienen un bebé ahí o su hermanito o un sobrinito que están cargando, no pueden creer que tenga maldad, ¿no? Es un ser chiquito, es más, expresa ternura. ¿Ven? Rousseau tiene razón. Pero si a medida que va a ir creciendo este niño, va a empezar a demostrar su egoísmo. Entonces sí tenía maldad, porque nadie le ha enseñado a ser malo. ¿Ven? Ambos autores demuestran que de verdad existe. Y nosotros estamos viendo una contradicción filosófica. Ya, entonces no les voy a decir a ustedes que elijan si es filosofía o no es filosofía, pero sí ustedes tienen que tomar una posición interna dentro de su mente. Ahora, ¿cómo se expresa la filosofía andina? Esto es fácil. A ver, ¿quiénes no han participado para nada? A ver, voy a fijarme en mi lista. Beizán. Se ha dormido. Winston. Winston, Abel, Tito, Cusicanqui. Nada, pierde su punto. Zulema. Nada, no puedo creer. Maya. Van a perder puntos solamente por eso. Diana, yo sé que vos vas a aprovechar. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo se manifiesta o cómo se expresa la filosofía andina? Mm, como Fácil. como- En todo momento lo ves, incluso ahí está, te ayudo con eso. no sé. ¿Se han olvidado? Muy bien. Voluntaria o voluntaria. Puede ser, profe. Mediante sus creencias, profe, Muy bien. Roger, ¿qué más? ¿Creencias? sus costumbres, Muy bien. Y su, tradiciones. y su Súper. cultura. A ver, Música, poemas, o sea, es la pregunta más sencilla. Ya saben eso. La respuesta está clara. Fuentes para una filosofía andina. Ya estamos culminando. Así que tranquilo, chicos, ya se van a descansar. Experiencias concretas. Ustedes van a ver que cada lugar donde viajan van a encontrar una experiencia nueva. No es lo mismo, por ejemplo, Oriente que Occidente. Acá en la región andina, por ejemplo, están más plagados de costumbres. Allá en la región oriental es diferente. Si ustedes se acuerdan, hemos visto Abuela Grilla, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahí un tipo de creencias nuevas, distintas a las nuestras, pero que son parte de lo que denominan como filosofía andina. Los vestigios. Tenemos tantos vestigios del pasado. O sea, básicamente, si analizamos un poco, es arte desde la construcción. A ver, vayan a Tiwanaku nomás. Yo sé que a ustedes de ratos les aburre, ¿no?, de visitar porque es un poco seco y demás, pero es maravilloso. Imagínense, y para ya muy repetitiva mi pregunta, es decir, ¿cómo han hecho, cómo han movido esas piedras? No soy el único que les ha dicho, y varios les han debido decir, pero la característica esencial de eso es cómo han hecho. O sea, son piedras de toneladas. Estamos viendo que, en efecto, hasta ahora no podemos encontrar la explicación.
Esas piedras no son ni siquiera de La Paz. Ni siquiera había el invento de la rueda en ese momento. ¿Cómo han hecho para moverla? ¿Cuánto tiempo lo han movido? ¿Con qué precisión lo han metido? ¿Con qué lo han tallado? O sea, ven hasta los rostros, lo que es el trabajo en oro, por ejemplo, maravilloso. Los incas tenían incluso, ponían los dientes, lo que era algunas, ¿cómo se llamaría? Como unos adornos. Tenían, y hay rastros incluso de que realizaban algunas pequeñas cirugías dentro de la cabeza. O sea, estamos hablando de una cultura avanzada. Es maravilloso. Relatos y descripciones de los cronistas en hechos precisos momentos. Ahí está, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, que relata cómo han llegado a una cultura impresionante, magnánima. Por ejemplo, los mayas son re impresionantes. Tienen un calendario, tienen los hechos precisos. Escuchen algún dato bien preciso. Ni siquiera los filósofos de Europa tenían toda la información de lo que era el universo como lo tenían los mayas. O sea, los mayas sí tenían una mejor información. Y culminamos con esto, con el Pacha. El Pacha es la energía vital que denota el tiempo y el espacio. O sea, todo es tierra básicamente. Y todo gira en torno a la tierra. Ambos van juntos, el tiempo y el espacio. No se olviden que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de tiempo, básicamente estamos hablando de ese tiempo cíclico y el espacio. Ahí estamos hablando de la influencia del sol y demás. Para el hombre andino todo tiene un lugar y un tiempo. Si el tiempo es cíclico, entonces automáticamente nosotros nos vemos inmersos en una etapa, donde nuestra etapa, por ejemplo, puede ser, ya les había dicho, el año pasado recuerdo, como ser vivo actualmente, posteriormente nos tocará otra etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa. O sea, nuestra existencia no es efímera. En el tiempo europeo, en cambio, era lineal, ¿no? Vida, nacimiento, crecimiento, y después hasta la muerte. Pero acá no. Dice que cumplimos una etapa, una etapa, una etapa. Ahora, puntos para que me diga con qué tipo de visión se maneja lo que es la cosmovisión andina. Eran dos tipos de visión. Y hace rato ya lo han respondido. ¿Visión antropocentrista? ¿La andina? Sí, Triste, profe. A ver, biocentrista, esas dos visiones creo que era. son dos visiones. Jane, tú eres la que has respondido último, ¿no? Sí. Jane, estás bien. La que maneja el hombre andino es la visión biocentrista. La antropocentrista tiene una visión más europea, el decir que el hombre es el centro de todo. Acá en la visión biocentrista dice que nosotros somos un componente más del todo. Muy bien. Y los principios fundamentales de la filosofía andina. Principios de relacionalidad, correspondencia y complementariedad. Relacionalidad, el hecho de que cómo nos relacionamos nosotros, tanto con los de nuestro entorno, familia, amigos y demás. El de correspondencia, el famoso Aini está ahí, hoy por mí, mañana por ti. En la cultura, por ejemplo, andina, cuando... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Creo que se cortó la señal, ¿no, chicoquitos? Ya, mientras sigo hablando. Hola. Chicos, ¿se me escucha? Ya, chicos, creo que ya se fue la señal. Muy bien. Dentro de lo que estaban participando, por favor. Ahí voy a continuar grabando. El principio de correspondencia está el famoso
Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Ya. Muy bien, culminamos con esta parte, por favor. Ya se nos ha hecho un poco largo, ya estamos acabando. Ya. El principio de relacionalidad. Ya les había dicho, el de correspondencia es básicamente lo que está el AINI y el AIU. El que, por ejemplo, con la cultura andina, cuando uno se enfermaba, entonces todos los demás iban a trabajar su lugar. Lo trabajaban, lo oraban y demás. Y él cuando se recupere iba para otra persona y así se manejaba. Y el otro, principio de complementariedad. En la cultura andina y dentro de lo que es denominativo de filosofía andina, todo tiene su complemento de ese. Por eso es que Manco Cápac ha llegado con Mamá Ocllo. Por ejemplo, hombre, mujer. Y nos dice que todo es macho y hembra. ¿La tierra qué es? Hembra. Y el macho, ¿quién es el que cumple el rol de macho? El sol. Muy bien. Igual, hasta en las plantas, eucalipta hembra, eucalipto macho, cedrón hembra, cedrón macho, o sea, todo, hasta los animales, toda la calificación es entre macho y hembra. Por eso ahí encontramos, con esto ya acabamos, el famoso denominativo de chachahuarmi, hombre, mujer. Bien, gracias chicoquitos. La siguiente clase ya hemos hecho una corrida del tema. Vamos a empezar de nuevo con lo que es filosofía andina, no hay problema, yo les voy a explicar las veces que ustedes deseen, pero necesito que se conecten. Muy bien, chicoquitos, ¿hay preguntas sobre esto? Buenos días, profe. No sé si me escuchará. Le hablan Escu- ahí, profe. Acabo de entrar a su clase. Hola, Anaí, ¿cómo Me estás? levanto, me levanto tarde, profe. Me olvidé de su clase. Y no sé no sé si el video va a mandar al grupo de WhatsApp, así. Lo voy a subir a YouTube. Ah, por favor, profe. Ya, súper. ¿Otra pregunta por Gracias. ahí? ¿Ya me preguntas? Les voy a sacar una foto a toditos. Pregunta, chicos, yo quiero culminar. Ya. Un gusto, chicoquitos, nuevamente haber dialogado con ustedes. Juanita, ponte al día. ¿Quién más está por ahí que no haya completado nada? Aquí, profe. ¿Pairo? Sí. Ya, Pairo, hasta el domingo, si es posible, o hasta el martes a más tardar. Todo. Profe. Ya, Winston, a ver, Tito Cusicanqui, lo mismo. Hasta el día martes a más tardar. Ya no lo suban al Classroom esas personas. Se va a mezclar sus Profe, una trabajos. pregunta. El último tema que dio, ¿cuál sería? Este que estamos haciendo. ¿Cuál sería, profe? ¿Su título? Filosofía de los pueblos de la Via Yala. Está en el Eso, Classroom con profe, ¿ya título. se dejó o cómo? ¿Perdón? Es ese es de la anterior semana, creo, ¿no? ¿O recién Exacto, va a dar? exacto, exacto. Con ese tema ya estamos culminando. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué medio le íbamos a mandar, dijo? Ah, por WhatsApp me van a mandar, chicos. Bien detalladito, porque en el Classroom ya se va a mezclar. Ya he Ah, ya, archivado los documentos. ya. Gracias, profe. Zulema, creo que no he visto tus trabajos. J. Pablo tampoco, si no me equivoco. Beisán tampoco. Ah, no, de Beisán he visto. No, ya vamos a ver. Voy a subir una lista. De los que son mis asesorados, chicos, si tienen conflictos con lo que es el Internet, por favor, háganmela saber justificando para que yo converse con dirección, porque no pueden retrasarse. Muy bien. Chao, chicos, cuídense mucho, pórtense bien. Saludos. Luego, Chao, profe. profe. Chao, Chao, chao. Hasta profe. luego, profe. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense mucho. No salgan Hasta luego, mucho. profe. Cuidado, profe. Chao. Feliz San Juan, profe. Chao, chao. Profe. Ah, no. Ya, Por WhatsApp me habló, profe. ya. Chao, chao.